quina és la causa del patiment dels éssers humans? Quins són els pal·liatius per resoldre els malestars en la cultura? En què consisteix i com assolir la felicitat? Són moltes les respostes des de la religió a les neurociències que s'han donat per apaivagar els infortunis de les persones. La impotència d'alguns discursos en relació amb aquestes i altres qüestions, des dels orígens de la cultura fins a la hipermodernitat, es constata en la proliferació dels símptomes que descriu la psicopatologia, les inhibicions, transgressions, addiccions, depressions, angoixa, anorèxia, bulímies, etc., així com en l'auge dels populismes en l'època de la globalització del capitalisme postmodern, fenòmens que col·laboren al gaudi narcisista que cal resoldre des de la singular clínica psicoanalítica. Que el patiment i la felicitat són qüestions que s'han plantejat els éssers humans des dels orígens de la cultura es pot advertir en els textos de les religions, en els discursos de l'espiritualitat, en la filosofia pràctica, etc. I també a les neurociències, la psicofarmacologia, el capitalisme i fins i tot, com he dit, en els relats dels moviments populistes d'arreu del món. Com ens explicarà el Dr. Puello, en l'actualitat, més encara que en èpoques passades, la manera de comprendre i intentar assolir la felicitat està fortament determinada pels discursos de domini de l'època, que són capitalisme, màrqueting i neurociències. Aquests discursos, pretesament emancipadors i científics, impulsen cada dia més a més persones, paradoxalment, al consum narcisista, acrític i compulsiu d'objectes, entre els que destaquen els gadgets tecnològics, els cotxes, els projectes estrafolaris, els viatges, els màsters, i també contribueixen a l'afebliment dels llaços socials i afectius clàssics i acostumen a degenerar en el desencís generalitzat. La psicoanàlisi, ans al contrari, fa una proposta innovadora, ètica i epistemològica, una proposta que salvaguarda la dignitat del desig humà i l'amor pel coneixement d'allò que ens determina i que així mateix ha determinat les produccions humanes que conformen el mercat de la cultura. És a dir, l'inconscient, que és l'amo absolut. La felicidad que no hay, de la que partimos, es la que habría si hubiese complementariedad entre los sexos, pero no. Y el segundo aforisma es: la felicidad pulsional se vuelve, por la normachización inducida por la metáfora paterna, en felicidad. Bueno, lo primero que habría que plantear sobre una cuestión como la que hoy nos ocupa un poquitín es qué hace un psicoanalista hablando del sufrimiento y la felicidad, ¿no? Bueno, puede tener una relación con la clínica, pero bueno, son temas que los tocan con mucha más proliferación los filósofos, los pedagogos, incluso algún politicólogo. Entonces, lo primero que hay que decir es que el psicoanálisis, desde Freud, se desdobla. El psicoanálisis, y en este caso el psicoanalista, se desdobla. Se desdobla en ser un crítico de la cultura, una persona que habla de la política, el arte, las ciencias, la psicofarmacología, como ya lo hizo Freud. Freud tiene textos extraordinarios sobre antropología, por ejemplo, Tótem y Tabú, sobre la religión, el porvenir de una ilusión, sobre la cultura en general, malestar en la cultura, etcétera, etcétera. El primero que hizo este desdoblamiento fue Freud. Se ocupó de la cultura con la base de lo que la clínica de sus analizantes le enseñaba y sus lecturas, evidentemente, se ocupó de la lectura, de estos grandes temas de la cultura, y se ocupó de la clínica, de curar una anorexia, una bulimia,
una angustia, una depresión, una adicción, una psicosis. Hay un desdoblamiento a diferencia de otras disciplinas. Y esto es muy importante porque en ese desdoblamiento, en ese hablar de la cultura, el psicoanalista tiene muchas cosas que decir. Hemos intentado seguir la vía de Freud y, en este caso, por ejemplo, hablar de la filosofía, hablar de la, en este caso, filosofía práctica, hablar del budismo, hablar de la religión, hablar del judaísmo, pues implica que el psicoanalista tiene que estar en el ámbito social pues muy inmerso en lo que está ocurriendo en la sociedad y en lo que ocurre en la cultura en general. ¿Para qué? Para poner su oído y decir lo que puede descubrir en relación también con lo que descubre en la clínica práctica. En este sentido, está claro que el psicoanalista se desdobla y podemos hablar, un psicoanalista pueden hablar ustedes hablar de política, de corrupción, de miles de cosas, por este desdoblamiento. Esta es una primera indicación que creo conveniente. En segundo lugar, yo he puesto esto aquí para que se vea una diferencia fundamental entre lo que es el psicoanálisis y lo que yo llamo ideología en términos generales. Ideología en términos generales se puede entender como charrameca o charlatanería o como constructos imaginarios sobre este tema en concreto. Si fuera otro tema, pues lo pondría de otra forma, pero en este tema concreto que atañe al malestar y a la felicidad, hay un abismo entre lo que dice y hace el psicoanalista y lo que dicen y hacen desde tiempos inmemoriales eso que llamo ideologías. Y allí, pues, en ideología en sentido amplio, pues meto desde la filosofía práctica, ya lo he dicho, hasta el judaísmo, el cristianismo, las neurociencias, la psicofarmacología, el budismo. Y una cosa que es muy importante, que ustedes seguramente, como tienen internet, porque libros aquí en España pues no hay muchos, lo habrán visto, que es bueno, la concepción o la teoría de la nueva era, del New Age. Esto es muy importante por cosas que yo explicaré. Bueno, pues lo primero que habría que decir es lo que dice Freud también en ese texto y en otros parecidos. Dice, la primera gran diferencia del psicoanálisis con cualquier otro constructo ideológico o cualquier filosofía, religión, es que todos los constructos, todas las producciones que conforman el mercado de la cultura funcionan por la vía que decía Miguel Ángel de Porrer. La vía de Porrer es la técnica que utiliza el pintor. Tiene una tela, una persona con un problema, una tela, y él va poniendo capas de pintura, capas de ideas. Usted tiene que hacer esto, un mandamiento, una norma, usted no se le tiene que levantar más pronto, no se quede en la cama, tome esta pastilla. Va poniendo capas sobre la tela. Esa es la técnica del pintor que podemos poner aquí. Vía del Porrer. Y aquí, vía de Leval, que es la técnica del escultor. Y esta es la técnica del pintor. ¿Qué quiere decir esto? Que el psicoanalista no pone ninguna idea, no pone ninguna capa. Da recomendaciones, a veces, pero no es lo suyo. Si utiliza el discurso de la recomendación es porque tiene otros discursos que manejar. El psicoanálisis ha descubierto que el sujeto humano utiliza básicamente 4 discursos. Y esos discursos están matematizados por Jacques Lacan. Por esto, es decir, que mezcla el discurso del amo con el discurso universitario. Esos dos, básicamente, son los discursos que utiliza la religión, la filosofía práctica, las filosofías orientales, el derecho, la medicina. Bueno, el psicoanálisis
no utiliza ni el discurso universitario, básicamente, en una conferencia así, ni el discurso del amo. Lo que utiliza es el discurso del psicoanalista. Y el discurso del psicoanalista se fundamenta en la regla de la abstinencia, en la escucha y en la interpretación. Que la interpretación puede ser, básicamente, una puntuación. En el ámbito de las ideologías, aquí el sujeto humano habla, pero aquí daría igual que no hablara. El que sabe es el ideólogo. Tú vas allí preguntando algo y el otro es un oráculo que te dice lo que hay que hacer. Aquí el habla no importa. No importa la dimensión de la palabra. Y aquí sí que importa. Aquí es todo. Si aquí no importa la dimensión de la palabra, aquí es un hombre sin historia. Tú no vas a un ideólogo a explicarle tu historia. Que a los 5 años le regalaron una bicicleta a tu hermano y a ti no te regalaron, que quería a tu madre más a tu prima que a ti. Tu historia, aquí nada. Aquí no hay historia. No importa. No importa la historia del sujeto, no importa que hable. Aquí la historia del sujeto es lo que importa.